Hace mucho tiempo alguien me preguntó, ¿qué estás buscando? Estas palabras resonaron profundamente en mi corazón. Prácticamente fue impactado mi corazón y de nuevo se escuchó como eco en la conciencia. ¿Qué estoy buscando? Si en esta vida todo es transitorio, todo es temporal. Día tras día podemos observar el afán y la ansiedad por conquistar cosas perecederas, las cuales se desgastan y entran en desuso y por naturaleza propia se terminan. El hombre se gasta su vida tratando de ser feliz y de alcanzar la armonía, pero siempre existe algo que necesita materialmente, y por adentrarse en la búsqueda de lo que no tiene, entonces comete el error más grave. Por buscar lo que no tiene, deja de ver lo que sí tiene. Gastamos miles de horas tratando de conquistar la felicidad y terminamos abrazados de la infelicidad. El afán y la ansiedad enfocan toda nuestra atención en lograr objetivos materiales, y esto se convierte en todo el vivir diario, solamente enfocados en la conquista de lo externo. Antes, el deportista, sin generalizar, se preparaba y ejercitaba para fortalecer el espíritu de triunfo, y hoy se prepara para ganar dinero. Antes la competencia era por amor a una institución o a una causa noble, y hoy lamentablemente es para ganar fama individual y con propósitos meramente económicos, en donde para lograrlos se arriesga aún la dignidad. Tenemos que entender que cuando los objetivos cambian, las sociedades cambian. Sin caer en un ambiente de alarmismo, podemos visualizar a nivel general una sociedad que está siendo llevada hacia el ego en su más alta expresión. Eso quiere decir que los objetivos del ser humano están centrados en llevar placer para sí mismos. La integridad está pasando a ser solamente un tabú, pues la intención que se esconde en cada persona está más encaminada hacia objetivos 100% particulares. Lamentablemente, observamos que cada día son más pocos los grupos o personas preocupadas genuinamente por los demás con un, con un dolor sincero por las almas. Los verdaderos valores comienzan y son implementados desde la infancia. Pero ¿qué pasa en un hogar en donde se les instruye el egoísmo a los hijos, con una apariencia de autosuperación? Lo que encontraremos será una generación de hijos desobedientes, los cuales no se sujetan a nadie ni a nada. Ahora bien, ¿qué pasa cuando un ciudadano así llega al cargo de una institución o de un país o de una empresa? Estas personas se convierten en fábricas de verdadero egoísmo, en donde predomina la ausencia total del amor al prójimo. Por eso debemos de entender qué es lo que estamos buscando en esta vida, cuál es nuestro objetivo, cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestros sueños, cuáles son nuestros anhelos. Hoy, hoy se usa a las personas y a las instituciones solo como un escalón para llegar al cumplimiento de metas propias, disfrazadas de una falsa preocupación por los demás o un falso amor por las almas. El ser humano está a punto de conquistar el escalón máximo de la escalera del ego, la escalera de la abominación, donde todos quieren ser el mayor, el mejor en todo, y cuando alguien se te adelanta, entonces le pones freno, le obstaculizas el camino, le cierras las puertas, lo bloqueas, le aplicas todo el rigor o el desprecio, solamente porque es mejor que tú, y sus logros golpearon tu ego. Es necesario entender este tema del ego. Por eso, a través de esta enseñanza quiero llevarlo a una reflexión observada desde el punto de vista de la palabra de Dios, observada estrictamente desde el punto de vista espiritual. Este tema es trascendental para nuestras vidas. Es por esta razón que hoy te hago la invitación a que medites en lo que vas a estar escuchando y lo lleves a una oración a la presencia de Dios.
Cuando comprendemos que somos hechura de Dios, entonces comenzaremos a entender lo valioso que somos para Él. La Biblia indudablemente es la palabra de Dios. Lamentablemente su interpretación ha sido desde generaciones atrás en un sentido meramente literal. Y la Biblia dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. En cada palabra o expresión de las Escrituras se esconden revelaciones espirituales, las cuales están ahí para ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual. Pero para poder visualizarlas es necesario identificar los egos en nuestro interior y eliminarlos, desarraigarlos de nuestras vidas para poder avanzar hacia la meta u objetivo espiritual. Este mensaje solamente será una guía para que descubras de dónde provienen los miedos e inseguridades, los cuales han sido los mayores obstáculos que han bloqueado e impedido que las bendiciones lleguen a nuestras vidas. Existen situaciones de nuestro carácter que ni aun nosotros mismos podemos entender, pero la palabra de Dios, la cual es viva y eficaz, nos llevará a profundizar en esta parte de nuestro ser, la parte espiritual, para comprender el significado secreto de qué somos. ¿Quiénes somos realmente? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué la Escritura dice cosas que no podemos comprender tan sencillamente en nuestro intelecto? Estas interrogantes y muchas más podrán obtener la respuesta a través de la correcta comprensión de la palabra de Dios. Podremos encontrar la manera de aplicar los principios de la palabra de Dios, los cuales nos llevarán a resultados sobrenaturales. Recuerda siempre que Dios es un Dios de principios, es un Dios de reglas, es un Dios de mandamientos, los cuales, si los seguimos con el entendimiento que da el Espíritu Santo, entonces vendrá de manera automática el bien y la misericordia, los cuales ahora te seguirán a donde sea que tú vayas, pues vendrán como resultado de la aplicación correcta de los principios establecidos por la palabra de Dios. El Salmo 2 y verso 7 dice: yo publicaré el decreto, Dios me ha dicho, mi hijo eres tú. O sea que la Biblia, amados hermanos, nos indica que somos hechura de Dios, que poseemos una identidad que Dios ya nos la ha dado, pero que los 5 sentidos con los que nos manejamos en este mundo nos han hecho que nos confundamos, que caminemos sin identidad. ¿Quién soy? En los momentos más difíciles de nuestra vida es cuando miramos al cielo y preguntamos ¿quién soy? Y la mayoría de las veces no encontramos la respuesta. Y lo más terrible es que esta pregunta no solamente viene sola, sino que se hace presente con más preguntas de la misma naturaleza. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿De dónde vengo? ¿Para qué nací? ¿Cuál es el propósito de vivir? ¿Qué pasará cuando me muera? Y al llegar a esta última pregunta se estremece todo el ser, cuando se está viviendo en la incertidumbre o en la ignorancia espiritual, y ante un suceso que tarde o temprano se hará realidad. Porque la Biblia dice que está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Cuando no se tiene el conocimiento suficiente de las Escrituras, será muy difícil entender que la muerte ya no tiene potestad sobre nosotros por la victoria de Jesús en la cruz del Calvario. A nosotros nos ha tocado vivir el mejor de todos los tiempos, el tiempo de la gracia de Dios, pues la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra. La obra de la salvación ya está realizada y ahora los que hemos creído a este anuncio, los que hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador, hemos pasado de muerte a vida. Por lo tanto, ya la muerte no tiene autoridad sobre nosotros. Pero entonces, sé que te has de preguntar, ¿por qué la gente muere? La respuesta la encontrarás en las Sagradas Escrituras. Amén. Y qué hermoso es entender este proceso que tenemos que vivir.
Dice la Biblia que Dios ya nos conocía desde antes de la fundación del mundo. Dios le dice al profeta Jeremías: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. El Señor dice en el libro de los Gálatas: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles. Está hablando Pablo a los Gálatas. Pablo hablando de que Dios ya tenía un plan para él. Dice la Biblia en 1 de Pedro 1:2 que hemos sido elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. La palabra de Dios me da la seguridad, primero, de que Dios ya me conocía desde antes, que ya estaba en sus pensamientos, que antes de que fuese yo formado, Él ya sabía cómo era yo. Esto es realmente increíble para la mente humana, pero aquí Dios deja ver su omnisciencia, su eternidad. Él siempre es, Él siempre ha existido, Él es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de siempre. Esto me lleva a entender mi naturaleza sobrenatural, más allá de lo que mi capacidad humana puede captar. Por lo tanto, sí provengo de la dimensión de lo espiritual. Fui conocido de Dios, o sea que antes de yo nacer, Dios ya me había formado en sus pensamientos. Y esto me lleva a la conclusión y confirmación de mi naturaleza espiritual. Ahora mi vida comienza a llenarse de gozo, porque sé que no es una casualidad el que tú y yo estemos aquí, en este mundo material. Aquí podemos visualizar que la Biblia nos habla sin duda alguna de una vida anterior juntamente con Dios, pero lo cual no podemos recordar dado a nuestra situación humana impregnada de emociones, vivencias, las cuales han formado sus propios conceptos. Entonces esto me lleva a deducir que soy parte de un hermoso plan de Dios, de un plan perfecto de Dios, y que de alguna manera estoy siendo usado para sus fines y propósitos. Adán fue formado dentro del jardín del Edén, y Dios le dijo en Génesis 1:26: hagamos al hombre, dijo Dios, al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrándose sobre la tierra. El hombre es parte de un perfecto plan de Dios. Todas las condiciones fueron creadas para que pudiésemos cumplir con el propósito de Dios en nosotros. La misión es llegar a la estatura del varón perfecto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Es importante entender lo que aquí se dice: hasta que todos. ¿Y quiénes son todos? Todos los que han creído. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quien posee una identidad bien definida en cualquier área de su vida, por lo general no tendrá problemas, ya que será capaz de sujetarse a normas, las cuales el común denominador de las personas sin una identidad propia siempre estarán pensando: estas normas son injustas. La única manera de conocer nuestra identidad y que esta identidad sea bien definida es conocer a profundidad las raíces de las cuales procedemos. Por esta razón, la Biblia nos insta, nos exhorta a escudriñar su palabra. Dios nos exhorta a escudriñar su palabra, porque dice el Señor: escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas encontraréis la vida eterna, porque en ellas se encuentran las fórmulas para enfrentar las pruebas que se nos presentan a manera de problemas. Es por eso que se hace imperativo desarrollar la sabiduría descrita en la palabra de Dios. El apóstol Santiago nos declara que debemos ser hacedores de la palabra. Esto por la sencilla razón de que solamente aprendiendo la aplicación correcta de las Escrituras
podremos tener acceso a las bendiciones. Cada vez que la escritura es bien aplicada, es como si recibieras una llave para abrir puertas espirituales, las cuales no pueden ser abiertas con el entendimiento humano, debido a la mente limitada que poseemos. La humildad es la llave maestra que abre esas puertas espirituales, las puertas de los tesoros escondidos, los cuales están reservados para los que aman a Dios. Por eso en esta preciosa hora te invito a que analices, que escudriñes la palabra de Dios, para que puedas entender cuál es tu identidad, para que puedas entender que eres un hijo de Dios, que eres una hija de Dios, bajo decreto divino. Bajo decreto divino, Dios quiere que comprendas, amén, que comprendas que Él tiene cosas grandes y maravillosas para tu vida. La identidad es lo que es el punto principal que nos llevará a entender quiénes somos. Si tú no sabes quién eres, es porque no estás identificado con Dios. Amén. No sabes quién es Dios, por lo tanto no sabes quién eres tú. ¿Ok? Fíjese, en una empresa, la identidad con la empresa que vayas a desarrollar o emprender es el punto de partida. Es el principio que te conducirá al éxito. Si no existe una identificación familiar, entonces veremos personas con grandes problemas familiares, los cuales serán más intensos a medida que la falta de comunicación se vaya acrecentando más. Tal vez en tu caminar te hayas encontrado con personas que tenían muchos años sin tener comunicación con sus seres amados. Y lo más difícil de entender es que muchos de ellos profesan ser cristianos. Lograr identificarte como hijo de Dios es creer que Él existe y que está dispuesto para ayudarte. Saber que sus promesas son fieles y verdaderas y que el cumplimiento de sus promesas no depende de ti sino de Él, pues Él lo cumplirá fielmente. Entonces, cuando tú no conoces a Dios, no conoces al que te creó, no conoces al que te creó. Él quiere darse a conocer a ti, identificarse contigo como se identificó con Moisés. Una vez que se identifica contigo, que tú le crees, amén, entonces Él te va a ayudar a entender quién eres tú. Y cuando tengas esa comunión, esa comunicación con Dios, entonces entenderás que los milagros, las señales, los prodigios te seguirán. ¿Por qué? Porque ahora tienes la confianza en aquel que te creó. Entiendes quién eres, de qué estás hecho, cuál es el potencial que tienes. Amén. Entonces, en esta preciosa hora, te invito para que escudriñen las Escrituras, porque os parece que en ellas encontraremos la vida eterna. Te invito a que vayas a Dios, a que le creas a Dios. Amén. Créele a Dios y Él hará. Él hará contigo, hará con los de tu casa. Él tomará en sus manos tus sueños, tus anhelos, tus metas y los traerá a la realidad. Dios te bendiga y Dios te guarde en esta preciosa hora. Amén.